Buenas noches nuevamente, como dije, con todos. Esperemos que ya se sigan agregando el resto de participantes. Ha sido una jornada bastante larga esta semana y pues ya casi estamos culminando con nuestro curso. ¿Sí? Ayer yo, después de mi ataque de tos que tuve, estábamos conversando que justamente tenemos maneras en las que podemos salvarnos nosotros mismos cuando tenemos objetos extraños a nivel de la vía respiratoria. Y pues les compartí algunas imágenes, algunos videos que pueden ser de su utilidad. Les pido mil disculpas, la verdad me he olvidado de pasarles las diapositivas. Termina la clase y ya las tengo listas para compartirles por medio del WhatsApp, para que se puedan ayudar en cualquier momento o recordar lo que hemos visto durante toda esta semana. Entonces, solo para recordar un poquito lo de lo base, habíamos mencionado que lo base es una obstrucción de vía aérea producida por un cuerpo extraño justamente en la vía respiratoria. Teníamos dos tipos de ovaces, uno que es leve o parcial, donde el paciente sí puede tener una acción de poderse proteger y en este caso la tos es su elemento de defensa. Aquí nosotros habíamos mencionado que justamente si un paciente puede toser y puede hablar, no necesitamos hacer absolutamente nada. Lo único que tenemos que hacer es seguirle estimulando la tos del paciente, es decir, decirle que siga tosiendo, tosiendo, tosiendo. Lo que no podemos hacer es darle agua o algún alimento porque eso puede complicar la situación y convertirse en uno base completo. Y hablando de base completo, que es justamente el grave que le vemos aquí en este algoritmo, nosotros habíamos manifestado que existe una triología, que en este caso era cuál nomás. Me ayudan por favor con sus respuestas por el chat. Les voy leyendo. Vamos por favor, ¿cuáles eran la sintomatología de un OVAC completo? Buenas noches con todos. Ah, hoy están un poquito cansados, creo, porque no me responde. Bueno, no importa. En el OVAC completo nosotros habíamos dicho que existía la triología, ¿verdad? Es un paciente que tiene está cianótico, es decir, está ya morado. Es un paciente que tiene dificultad para respirar, no puede toser. Es un paciente que tiene el signo universal de la asfixia, que es este que le estamos observando en la parte inferior izquierda. Si nosotros ya vemos un paciente que se lleva sus manos hacia la garganta, pues ya conocemos que el paciente, claro, está cursando por un inconveniente y nosotros tenemos que hacer ciertas maniobras. Aquí otra característica es que el paciente, como dije, no tose, no tiene el mecanismo natural de defensa y como él nos puede hacer solito el trabajo para poderse salvar la vida, tenemos que apoyarle nosotros por medio em, de las maniobras de primeros auxilios. Y aquí lo que hacemos, dependiendo la circunstancia, dependiendo el tiempo que duró el base, podemos ya iniciar con una llamada de emergencia, pero si nosotros eh, apenas el paciente comenzó a obstruirse, no es necesario hacer esto a menos de que el paciente se complique. ¿Ya? ¿Qué más habíamos mencionado? Que justamente para iniciar la maniobra es hacer 5 golpes a nivel de la espalda, ubicándole al paciente a 90 grados, tal cual como vemos en la imagen, y ahí es donde nosotros vamos a dar estos golpes ubicándonos en los omóplatos, que es en la parte de los hombros del paciente. ¿Ya? Estos movimientos son bastante bruscos, bastante duros y potentes, porque eso va a permitir que salga el objeto del cuerpo del paciente. Si así no salió el objeto, si todavía el paciente se mantiene con obstrucción, lo que nosotros vamos a hacer es justamente la maniobra del Helmich, que es esto que estamos observando acá abajo, que igual les presenté algunos videos. Para recapitular esa maniobra, nosotros hacemos un cuatrito, mostramos un 4 en nuestros dedos, le ponemos el dedo pulgar hacia adentro, sí, por eso es un 4, y luego cerramos la mano. Y de esta manera se va a encontrar la mano de nosotros que somos los socorristas. Esto va a ir direccionado, aquí tengo a mi peluchito, ¿ya? Esto va a ir direccionado en la boca del estómago de la víctima. Entonces, usted coge en forma de 4, cierra la mano, se va a ubicar la mano de esta manera
¿ya? Y como yo les digo a veces, como nosotros solo estamos palpando porque realmente estamos atrás del paciente y no observamos, podemos ubicarnos justamente en el centro del abdomen. Cuando ya estamos ahí, le damos simplemente la vuelta a nuestra mano para ya ubicarnos donde deberíamos hacer la maniobra, que es en la boca del estómago o conocido como epigastro en la práctica médica. Una vez que estamos así, con nuestra otra mano nos vamos por la parte de adelante del puño que hicimos y vamos a hacer este movimiento en forma de J hacia arriba, generando justamente esta presión positiva para que el objeto pueda salir. Lo hacemos 5 veces. Si el paciente no reacciona o no saca el objeto con esta maniobra, lo volvemos a colocar a los 90 grados y hacemos este movimiento que son los golpes a nivel de la espalda, ubicándonos en los omóplatos o en la espalda, que lo habíamos mencionado así. 5 veces, si no funciona, lo volvemos a colocar hacia arriba y volvemos a hacer la maniobra de Helmich, que es 1, 2, 3, 4, 5. No funcionó otra vez, ¿ya? En caso de lactantes, en caso de niños pequeños, lactantes los referimos cuando son más o menos hasta año y medio. Como son pequeñitos, entonces ahí lo que nosotros hacemos es coger con nuestra mano, le abrimos la boquita, lo inclinamos hacia abajo y ahí es donde vamos a ejercer la presión o más bien dicho los golpes en la espalda, sí, generando esta acción. Si es que el paciente no reacciona o no saca el objeto, le damos la vuelta y vamos a hacer como que fuera un RCP de esta manera. 1, 2, 3, 4, 5. No funcionó, no salió el objeto. Nuevamente le viramos, hacemos 5 veces. No salió el objeto, otra vez le damos la vuelta y así hasta que pasen dos cosas. Uno, hasta que el paciente saque el objeto, saque el cuerpo extraño o hasta que caiga inconsciente. Si el paciente ya cayó inconsciente, que es la complicación de lo base, Dios quiera que no suceda eso, porque usted con una buena palpación en la espalda, usted ya saca el objeto si lo hace adecuadamente. Pero si no lo hace bien, claro, corre el riesgo de que el paciente termine con una parada cardíaca y pues iniciamos las compresiones, que el día de ayer también ya se habló de eso. Dice, no hay límite de repetición de la maniobra. No, usted hace 5 golpecitos en la espalda y 5 Helmich. 5 golpes en la espalda, 5 Helmich hasta que salga el objeto o hasta que caiga en paro. ¿Ya? Así usted haga 10 veces, usted tiene que seguirlo haciendo. Si el paciente sigue con respiración, sigue moviéndose, sigue estando consciente, usted sigue haciendo los 5 golpes y las 5 Helmich. ¿Ya? Buenas noches, buenas noches. De pronto alguna otra duda que tengan. Manos y boca morada o azulada, se agarra el cuello. Eso, muy bien. Las manos en la garganta, que esté morado el paciente y que no pueda respirar o tenga dificultad de aire, son los signos de un base completo. Ya, muchas gracias por sus respuestas. Ya, Alexis, con mucho gusto. A ver, vamos a recapitular nuevamente lo que es un poquito de lo base y así lo vamos practicando. Si usted tiene un peluche, un muñeco, una almohada también sirve a su propio paciente, a su hijo, a su mamita, pues hágalo, porque haciendo lo vamos a aprender. Si no lo hace y solo se queda escuchando, pues hay más probabilidad de que se olvide, ¿ya? Entonces. Nuevamente aquí tengo a mi víctima, ¿ya? Vamos a suponer que este es un adulto, ¿sí? Pese a su tamaño que es pequeño, ahorita es un adulto. Entonces, lo que nosotros hacemos es que en el OBASE tenemos dos tipos de OBASE. El uno que es uno parcial, donde hay una obstrucción pequeña nada más, donde todavía hay un espacio de vía aérea y el paciente puede hacer maniobras solas. Esta acción de defenderse solo se le conoce como el reflejo de la tos. Entonces, si el paciente tose, si el paciente está hablando o emite sonidos, usted no le hace nada. Sí, por favor, no le hace nada, porque si es que usted escucha que el paciente está tosiendo y está hablando y usted comienza a hacerle los golpes, va a complicar la situación. Entonces ahí usted no hace nada, solo le diga, siga tosiendo, punto. Ahora, si el paciente
como por ahí leyeron los síntomas, la sintomatología que Juanito creo que fue que nos dijo, no me acuerdo, o las que yo les mencioné, que es cianosis, el paciente está morado, lleva las manos hacia la garganta, que es el signo universal de la asfixia, y que el paciente no pueda respirar. Y a más de eso, el paciente no puede toser, no puede hablar, ya no se le escucha sonidos, ahí es donde nosotros vamos a actuar porque el paciente no lo puede hacer solo, ¿ya? Entonces, lo que hacemos es, colocamos al paciente a 90 grados, que es justamente como la imagen que estamos observando aquí en el centro en blanco y negro, ¿sí? Le ponemos a 90 grados y usted se ubica lateral al paciente. Y ahí lo que va a hacer es ubicarse a nivel de los omóplatos o en la espalda superior, ¿sí? En estos cositos rojos que le están observando en esta calavera, ahí es donde usted se ubica. Y ahí va la palma, ¿sí? No es así, es de esta manera y la palma va direccionado hacia arriba, como que usted estuviera haciendo una palanca. Hace 5 veces esta técnica, 5 golpes en la espalda. Hace 5 veces esta técnica, 5 golpes en la espalda. A alguien se A le alguien se activó le el pone el micrófono, por micrófono, favor. por favor. Ya, creo que ahí está cerrado. Bueno, perdón por la interrupción. Listo. Entonces hacemos 5 veces esto, ¿ya? Y si es que no funciona, si es que el Si es que el paciente no paciente sacó no el sacó el objeto, objeto, me irán apagando los micrófonos, por favor. Eso. Ya, si el paciente no sacó el objeto, lo que hacemos es la maniobra de Helmich. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Ponemos nuestra manito dando el número 4, ¿sí? Lo cerramos y esta mano lo ubicamos. Como nosotros vamos a estar atrás del paciente, no podemos observar el abdomen, no podemos observar la boca del estómago, que es donde va ubicado el puño. Usted se ubica en el centro del abdomen. Una vez que esté en el centro del abdomen, simplemente da una vuelta a su mano, ¿sí? Y ahí usted ya está en la boca del estómago, que eso se conoce como epigastrio. Entonces, una vez que usted está ahí, con su otra mano coloca delante del brazo del paciente, del puño que usted hizo, y va a hacer esta maniobra, ¿sí? Que es en forma de J, usted hace como que estuviera haciendo una palanca, ¿ya? Entonces, usted hace de esta manera, 1, 2, 3, 4, 5. Y ahí tiene que ya salir el objeto. Si es que usted lo hace adecuadamente, el objeto sale de manera instantánea, ¿ya? Pero en caso de que no salga, usted tiene que seguir haciendo los 5 golpes en la espalda y tiene que seguir haciendo los 5 Helmich. 5 golpes en la espalda, 5 Helmich, hasta que el paciente pase dos cosas. Una, que el paciente vomite el objeto y ya mejore, ahí usted deja de hacerlo. O la otra, que es la complicación, que el paciente caiga inconsciente y ahí sí usted obviamente le coloca en el suelo y comienza a hacer la maniobra del RCP. ¿Ya? Hasta ahí creo que ya está claro, ¿verdad? Dice, si mi paciente es más alto que yo, ¿ya? ¿Qué es lo que debo hacer? Claro, hay pacientes que son grandes, que son tucos, que son gorditos, que son altotes. Entonces ahí usted no se va a poder ubicar en la parte de atrás del paciente. Lo que usted hace es que el paciente se arrodille, ¿sí? Le pone de rodillas, usted se pone detrás del paciente y usted hace la misma maniobra. Le da los golpes y hace la maniobra de Helmich, golpes y Helmich. Entonces es la manera en la que podríamos hacer y así si el paciente más grande, usted igual lo puede realizar. Ahora, si el paciente está demasiado gordito o es una mujer embarazada, ahí lo que nosotros podemos hacer es colocarnos adelante del paciente. El paciente puede usted, si está solo, le coloca contra la pared o si es que está con alguien, a ese alguien le pone atrás del paciente. Entonces, lo que usted va a hacer es con sus manos, en vez de ir la J hacia usted, usted lleva la J hacia afuera, hace este movimiento, ¿ya? De esa manera el objeto va a salir. Entonces usted hace esto, ¿sí? Así podríamos nosotros actuar con pacientes que son mucho más grandes que nosotros. Dice, pero la maniobra de RCP con una obstrucción en vía aérea no va a funcionar, ¿o sí? Sí va a funcionar. Lo malo
o lo que no haríamos es ventilación, ¿sí? Porque recordemos que la obstrucción está acá arriba. Entonces, cuando nosotros hacemos un RCP normal, que es las 30 compresiones y las 2 ventilaciones, es decir, el aire que estamos dando para oxigenar la sangre, eso no lo vamos a poder hacer y si es que lo hacemos, perderíamos simplemente el tiempo por el hecho de que el aire que usted está mandando no está llegando al corazón, no está llegando a la sangre, no está llegando a los pulmones, porque hay un objeto que está arriba. Sin embargo, nosotros si es que hacemos solo compresiones, que son de 120 compresiones en un minuto, usted le mantiene vivo al paciente hasta que llegue la ayuda. Entonces tiene que realizarlo sí o sí. Lo único que no va a hacer aquí es ventilación. ¿Alguien más que de pronto quiera preguntar algo? Gracias a ustedes por las preguntas. Bueno, listo. Entonces, eso sería una obstrucción de vía aérea. Es bastante sencillo de poderlo hacer. Para recordar un poquito, no damos agua, no le damos palmaditas. Eso no ayuda en absolutamente nada, a menos de que el paciente, después de su proceso de obstrucción, ya haya salido pues del susto y esté en mejores condiciones, ya pueda hablar y tragar, ahí le podemos dar un vasito de agua. Mientras tanto, no. Si el paciente sigue tosiendo, usted no le da nada. Y pues verificar los signos, comenzar a hacer RCP, monitorizar, estar pendiente del pulso y de la respiración y con eso usted ya sale. ¿Cuándo activa el servicio de emergencia? Cuando el paciente cae inconsciente o cuando ya es mucho tiempo que usted le está realizando la maniobra. Ya ahí usted activa el servicio de emergencia. Mientras tanto, no es necesario, como le digo, si es que usted hace una buena maniobra, el objeto sale de manera instantánea. Dice, si tiene prótesis dentales, ¿qué se debe hacer primero? Bueno, eso depende, ¿no? Si es que usted, la causa de lo base es la placa, no va a poder hacer nada. Ventajosamente, la placa tiene una forma característica que no permite que sea una obstrucción completa. Por lo general, solo queda como una obstrucción parcial. Por ende, ahí toca llevarle ya necesariamente al servicio de emergencia para que lo puedan extraer de manera con pinza, ¿ya? Pero si es que usted tiene una placa y estando comiendo, digamos, una uva, usted se tragó la uva y la causa de la obstrucción es la uva, lo adecuado primerito sería sacarle o hacerle que el paciente se saque la placa o le escupa y ahí usted inicia con la maniobra. Porque si es que usted le está haciendo la maniobra mientras la uva está dentro y la placa está en la boca, corre riesgo de que esa placa se desprenda y caiga a vía respiratoria y claro, se complique la situación. Entonces, por eso sería adecuado que el paciente escupa, bote o se saque la placa antes de iniciar con la maniobra. Dice, ¿el OVASE es la obstrucción o la maniobra a realizar? No, no. El OVASE es las siglas de una obstrucción de vía aérea por cuerpo extraño. ¿Sí? Así se llama la patología o el accidente que se genera por la obstrucción del cuerpo extraño. Entonces, o base significa eh, de objeto en vía aérea por cuerpo extraño. La maniobra se llama maniobra de Helmich y se hace la técnica de los 5-5. 5 golpes en la espalda, maniobra de Helmich. 5 golpes en la espalda y maniobra de Helmich. ¿Sí? No sé si es que ahí está claro. Entonces, todo esto que acabamos de mencionar se llama base, toda la complicación, la presencia de ese objeto en la vía aérea. Eso es base, obstrucción de vía aérea por cuerpo extraño. Esta técnica de aquí, de los golpes en la espalda y de la maniobra de Helmich, esta técnica se llama la técnica de los 5-5. 5 golpes en la espalda, 5 Helmich. 5 golpes en la espalda, 5 Helmich. Y si es que solo quiere hacerle Helmich, que también es válido, pues es simplemente esta maniobra, que es la compresión a nivel de la boca del estómago, generando esta fuerza de presión hacia adentro. Recuerden que es en forma de palanca, como que usted estuviera haciendo un movimiento en forma de J. ¿Ya? Listo. Bueno, esto ya les presenté el día de ayer. ¿Alguna otra duda que tengan? ¿Ya? Recuerden que la complicación es justamente que el paciente se entre en parada cardíaca y pues ahí
obviamente ya tenemos que activar el servicio de emergencia. Listo. Vamos con la otra parte que hoy nos toca ya ver lo que es una crisis convulsiva. Nosotros tenemos muchos familiares que presentan convulsiones y pues tenemos que saber cómo actuar, ¿no? Bien, ¿qué es una crisis convulsiva? Estos son alteraciones a nivel del sistema neurológico, donde se produce una alteración eléctrica en las estructuras más importantes que nosotros tenemos y la unidad más funcional de nuestro cerebro, que se llaman neuronas. ¿Sí? La neurona es la parte, como digo, fundamental que permite el intercambio de información, ya sea de dolor, de miedo, información química, etcétera, etcétera, desde nuestra piel, desde la parte que sentimos del exterior, que es directamente la piel, hacia el cerebro. El cerebro genera una respuesta y manda de regreso otra información hacia los 5 sentidos que nosotros tenemos para generar esa respuesta, como digo. Por ejemplo, si yo estoy cocinando y por mala suerte toqué la hornilla caliente, mi cuerpo lo que hace es un rechazo a esa hornilla caliente, ¿verdad? Entonces, eso hacen las neuronas. La neurona en el dedo sintió el calor, directo mandó esa información de manera automática hacia la médula espinal, luego hacia el cerebro, y el cerebro dio una respuesta de retira el dedo porque te estás quemando. ¿Ya? Y luego de eso comienzo a sentir dolor o molestia. ¿Por qué? Porque ya me comenzó a salir una ampolla, etcétera, etcétera. Entonces, eso hacen las neuronas. Por tal motivo, las neuronas son muy fundamentales en nuestro organismo. Dato curioso, en cada crisis convulsiva existe una muerte exagerada de células neuronales. Entonces, si es que usted entra en un proceso convulsivo, en cada convulsión, la muerte de la neurona es en gran cantidad. Y también las neuronas junto con las células del corazón son las únicas células en nuestro cuerpo que no tienen regeneración, ¿sí? ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, si yo me quemo en el dedo, pasan unos 2, 3 días y el dedo ya regresó a la normalidad. Eso es una regeneración de las células epiteliales. Es decir, que regresaron, se procrearon, regresaron a la normalidad, volvieron a nacer nuevas células. Pero en el cerebro y en el corazón, las células que gobiernan estas estructuras no se regeneran. Una vez que ellas mueren, mueren para toda la vida. Es por eso que si es que a usted le da un ACV, un accidente cerebrovascular, le da un infarto, que es la muerte de esas células, de estas estructuras orgánicas, usted no va a regresar no va a reproducirse esas células. Y por eso es tan peligroso, ¿sí? Por eso quedan las personas con alteraciones cerebrales en un accidente cerebrovascular y con daño o el corazón sensible cuando tiene un infarto, ¿ya? Por eso es importante cuidar estas células porque no se regeneran. Nosotros tenemos diferentes tipos de convulsiones y hay una de las convulsiones que tienden a ser bastante complejas de poderla diagnosticar, muy difíciles de poderla comprender y que en casita de pronto usted tiene algún niño, algún infante que está cursando por una convulsión y usted ni siquiera se dio cuenta. Esas convulsiones se conocen como convulsiones o crisis convulsivas de ausentismo, que es justamente esta imagen que les voy a mostrar en este momento. Esto es lo que pasa en nuestro cerebro. Esto que están observando aquí, estas liñitas que están aquí, eso es un monitoreo de la actividad eléctrica cerebral. Y miren que esta paciente que está aquí a un lado, ahorita está entrando en una crisis epiléptica. Esto es lo que sucede. Miren cómo están estos puntos, cómo se oscureció. Eso es lo que pasa en el cerebro. Nosotros cuando vemos a una persona que está convulsionando, por lo general nos asustamos cuando vemos que comienza a temblar, comienza a golpearse en el piso y tiene movimientos demasiado exagerados. Y claro, ahí nos damos cuenta que está convulsionando, pero como se dan cuenta ahorita en esta pacientita que está en el video, ella no tiene ese tipo de proceso, no está con movimientos demasiado exagerados ni el cuerpo rígido, simplemente que se quedó mirando al infinito. Eso es una crisis de ausentismo. Y eso es muy peligroso, porque y ahí miren que ya regresó a la normalidad, ni siquiera perdió la conciencia. Eso hay que aprender a diferenciarlo
Y esta convulsión se da principalmente en niños, en infantes. Entonces, les pongo, o les más bien dicho, les menciono este concepto porque usted, como digo, puede tener algún familiar que se queda mirando al infinito por unos segundos, ni siquiera se acuerda qué es lo que sucedió, no se dio cuenta qué es lo que pasa a su alrededor y ha sido realmente que ha estado convulsionando, no era que estaba distraído, sino que tenía una convulsión. Y eso tenemos nosotros que aprender a diferenciarlo para darle el tratamiento adecuado. Recuerden que se da una muerte neuronal y esas células no se recuperan. Entonces, si es que usted entra en esa crisis de ausentismo, no usted, porque ya de pronto es una persona adulta, sino un niño entra en esa crisis de ausentismo, adelante, a futuro, va a tener eh, dificultad para la concentración, va a tener alteraciones neuronales, va a tener epilepsia o desarrollar otro tipo de trastornos, pero principalmente en la escuela no va a poder rendir, ¿ya? Entonces, eso es importante, como digo, poderlo diferenciar y si es que ya tiene alguien así, pues vaya, hágalo tratar, hágalo controlar, hágalo un electroencefalograma para que pueda descartar eso. A un bebé con fiebre también tiene convulsiones por fiebre. Sí, justamente Alexis, ya vamos a entrar a ese tema, ¿ya? Dice, doctorita, mi hija, la de la crisis, a ver, mi hija, la de crisis, le duele mucho la cabeza por estrés, se le duermen las piernas y ella siente cuando le va a dar ya 5 años. Ah, a ver, le duele la cabeza antes de que le dé la convulsión, me está diciendo mi querida Anita. ¿Sí? Bueno, si es que existe malestares antes de la convulsión, eso tiene un nombre. Se llama el sistema de aura o signos de aura. Es decir, que el paciente siente antes de comenzar a convulsionar. Ya, pero eso lastimosamente solo el paciente lo siente, no nosotros, no lo podemos observar. Ya nosotros lo identificamos cuando el paciente ya está convulsionando. ¿Ya? Entonces, esos son el aura. Ahí mi querida Anita que me está confirmando que sí, ahí tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque si ya sabemos que el paciente va a entrar en una convulsión, tenemos esa ventaja, lo que hacemos es colocarle en un lugar apropiado y esperar que se dé la convulsión como tal. Y ya vamos a hablar también cuándo se considera ya una emergencia médica, en qué circunstancias. Entonces, para que le haga tratar, porque no es normal que tenga tantas convulsiones. ¿De acuerdo? Ya. La crisis de ausencia en niños se cura al crecer y desarrollarse, sí. Por lo general, la gran mayoría, mi querida Rosángel, desaparece cuando ya es un poquito más grande el infante. Mi hijo tiene diagnóstico de epilepsia y ya y tiene náuseas, dolor de cabeza, mareos. Entonces usted nos explica, entonces cómo lo que usted explica le sigue dando. No le entendí, mi querida Pauli, déjeme leerle bien. Ya, no es para asustarles, ¿no? La crisis de ausencia puede ser como tal una crisis de ausencia, una patología, como puede ser algo X, algo que realmente no sea una crisis convulsiva. Por eso le estoy explicando que si es que usted le ve que su niño, su hijo o algún familiar tiene este tipo de episodios, lo adecuado es llevarle al médico para descartar que tenga un proceso de crisis de ausentismo. Sin embargo, por aquí me está diciendo, tiene dolor de cabeza, mareos, etcétera, etcétera. Esa acción de ausentismo que tenga o ese malestar puede deberse a otro tipo de patología, no necesariamente a una crisis convulsiva, ¿ya? Entonces aquí yo lo que les recomendaría es que le hagan tratar con un neurocirujano o un neurólogo, que ellos le descartarían o le confirmarían el diagnóstico. En una persona con discapacidad y que es agresiva, ¿cómo se debe actuar? Ya vamos a esa partecita, mi Carolina. ¿Ya? Mm, sí, por lo general ya la crisis de ausentismo, las crisis focales, que son las epilepsias que por lo general dan
da a infantes en el proceso de desarrollo, ya cuando entran a la adolescencia tienden a desaparecer. No es 100% en todos los casos, pero en la gran mayoría sí desaparece estos episodios convulsivos. Si no desaparece, pues lastimosamente no va a desaparecer nunca y eso tiene que ser tratado de por vida, ¿ya? Veamos y esperemos que no sea el caso y que solo sea momentáneo. Permítame que no sé por qué se me está rayando la pantalla. Bien, listo. Continuemos entonces. Ya les sigo leyendo sus mensajitos, ¿ya? Bien, entonces, ahora sí vamos a las causas. ¿Por qué razón se dan las crisis convulsivas? Primero, para aclarar, una epilepsia puede estar acompañada por una crisis convulsiva. Sin embargo, el que le dé una convulsión a alguien sin tener diagnóstico de epilepsia no significa que sea epiléptico. La epilepsia es la patología, ¿sí? Es la alteración, el daño que está a nivel cerebral, mientras que la crisis convulsiva es el estado de ese momento que da toda la sintomatología junta. Y por ende, una crisis convulsiva puede deberse a muchas circunstancias, no necesariamente a una epilepsia. Y aquí tenemos que en los recién nacidos, cuando existe algún golpe a nivel del cráneo, puede generar una convulsión. Ustedes me imagino yo que en algún momento de su vida habrán escuchado a alguna persona que diga después de que se me cayó comenzó a convulsionar. Es porque el traumatismo craneal puede generar convulsiones. Es por eso tan necesario de cuidarles a los infantes de que no se nos caigan. Problemas congénitos, es decir, que ya vienen con una falla de nacimiento, eso puede producir una crisis convulsiva. La fiebre que por ahí nos estaban preguntando, si yo tengo un niño que le da fiebre y esa fiebre está altísima, ¿corre riesgo de que le dé una crisis convulsiva? Sí. ¿Por qué? Porque la fiebre es un mecanismo de defensa también del cuerpo y de alerta que dice algo me está pasando, ¿ya? Entonces, como este desencadena alteraciones químicas en todo el cuerpo, también se altera la parte eléctrica del cerebro. Entonces, como está todo inflamado, está todo acelerado en nuestro cuerpo, lo que hace el cerebro es comenzar a convulsionar. Entonces, por eso es tan importante que en niños principalmente usted le controle la temperatura. Y eso cuando hablábamos de signos vitales, ya les había mencionado y les había dado unos tips de qué tenemos que hacer para controlar la fiebre. Y recuerden que fiebre significaba a partir de los 38 grados. Si la fiebre es 38, no hay tanto riesgo de una convulsión, pero si la fiebre ya pasa de los 39 y llega a los 40 grados, usted tiene que tener mucho cuidado porque ese niño en cualquier momento le convulsiona. ¿Ya? Otra causa de por qué se da una convulsión es justamente las infecciones, ya sea infecciones de bacterias, virus, que el niño estaba con neumonía y claro, si tiene una infección, eso también se ve desarrollado con el proceso febril. Entonces, si es que se unen estas dos cosas, que son dos causas importantes de la convulsión, hay más probabilidad de que el niño convulsione. Entonces, esto hay que saberlo controlar de manera inmediata. Es por eso que ustedes creo que en el primer día de la capacitación me preguntaron, pero si yo, solo si es que tienen fiebre, les aceptan en el servicio de emergencia. Porque como nos acabamos de dar cuenta, la fiebre es un indicativo de que se complica el cuerpo del paciente, de que se dé una convulsión y de que muchas neuronas que no van a sobrevivir fallezcan en el proceso. Entonces, por eso es tan importante controlar una fiebre cuando se va al servicio de emergencia. Bien. Medios físicos, muchas gracias Alexis. Claro, si nosotros tenemos un paciente con mucha alza térmica, lo adecuado es bajarle la temperatura por medios físicos, que ya lo habíamos dicho, pueden ser compresitas en los lugares donde se acumula el calor y también podemos darle un pequeño bañito de agüita tibia y darle un antipirético que es el paracetamol, ¿ya? Gracias, Andrea. Listo, muy bien. Bien, tenemos otros tipos de causas que son en los niños, en los adolescentes y en los adultos, que como puede ser, por ejemplo, el consumo de alcohol.
ya que nos gusta bastante ir de farra, tomar alcohol y a los que les gusta demasiado eso, el alcohol puede generar procesos convulsivos y eso es bastante importante de poderlo controlar, ¿no? No hay que llegar hasta el estado de embriaguez completa porque si no puede desencadenarse convulsiones y eso es eh, obviamente complejo porque luego el paciente, como ya habíamos dicho repetitivamente, puede tener esta muerte de neuronas y pues ahí sí ya nos complicamos más. Sigue existiendo el término de traumatismos craneales, no solo en infantes, no solo en adolescentes, sino también en adultos, que le dé como desencadenante después un proceso convulsivo. Afecciones congénitas también, ¿ya? Tumores cerebrales, es decir, que si es que usted convulsiona continuamente, pues hay que descartar que tenga algún tipo de tumor a nivel del cerebro y que obviamente eso sea la causa que desencadene la convulsión. Medicamentos, accidente cerebrovascular, trastornos de abstinencia, de drogas, de alcohol, eso puede generar crisis convulsivas. ¿Y cómo nosotros conocemos cómo, y justamente miren, ahí tenemos un video, nosotros eso estamos acostumbrados a observar cuando un paciente convulsiona, ¿sí? Realmente nos asustamos si le vemos de esa manera y es verdad, el paciente vamos a encontrarlo con esas características. Entonces, ¿qué sintomatología vamos a tener con nuestro pacientito? Vamos a tener un paciente que está completamente rígido, está como el gato cuando le ve al perro y se pone así en modo de combate y queda completamente duro sus deditos, sus manitos, así va a estar rígido, va a estar duro el cuerpo del paciente. Aparte de eso, puede o no tener, pero por lo general la gran mayoría de convulsiones está acompañada también de movimientos exagerados, que son movimientos tipo espasmo, que es justamente que el paciente comience a moverse de esta manera y aparte de como el paciente está rígido, entonces va a complicarse mucho más la situación. Otra de las características que va a tener una crisis convulsiva es que el paciente se va a arquear, la cabeza lo va a direccionar hacia la parte posterior y eso puede generar una fractura a nivel del cuello y a su vez eso alterar partes cerebrales importantes que están conectadas con el corazón y con los pulmones y puede darle una parada cardíaca. Entonces, una de las complicaciones de una crisis convulsiva es justamente una parada cardíaca, ¿ya? Y una fractura a nivel cervical. Otro que vamos a encontrar en estos pacientitos es que se muerdan la boca. Se genera esta rigidez tan exagerada en el cuerpo y por ende produce también una rigidez a nivel de la mandíbula y el paciente va a cerrar los dientes y va a generar incluso un chillido. Y eso puede producir que se muerda la lengua y como tiene tanta fuerza la mandíbula, puede hacer que se rompa, se corte esa lengua y que ese pedazo de lengua que está dentro de la boca vaya hacia vía aérea y obstruya la vía aérea y se genere un famoso base que ya lo acabamos de mencionar hace un rato, cuáles eran las características. Entonces, otra complicación de una crisis convulsiva es una obstrucción de vía aérea y que justamente esto a su vez se complique con una parada cardíaca. Y eso hay que tener mucho cuidado, ¿no? Como nosotros estamos diciendo que la mandíbula se vuelve tan tiesa, tan dolorosa, nosotros no tenemos que meter absolutamente nada dentro de la boca del paciente, porque eso puede complicar la situación. Nosotros podemos ser quienes estén generando una obstrucción de vía aérea, entonces no metemos nada. Y peor aún sus dedos. Usted no tiene que colocar sus dedos dentro de la boca del paciente porque el paciente inconscientemente, por la rigidez tan grande que tiene, le puede cortar los dedos, le puede sacar uno, amputarle como tal los deditos y pues obviamente por buen samaritano va a quedar en malas circunstancias. ¿Qué más vamos a tener? Que el paciente va a generar babeo, va a generar presencia de espuma, va a tener, incluso hay pacientes que tienen reflujo alimenticio. Entonces, lo que aquí nosotros hacemos es colocarle la cabeza hacia un lado mientras está convulsionando, porque el paciente, la complicación de todo esto es que genere una broncoaspiración, que todo este contenido se vaya vía respiratoria y el paciente muera por una broncoaspiración.
Entonces, por eso es importante en el manejo ya de la convulsión, es colocarle la cabecita hacia un lado mientras está convulsionando y cuando dejó de convulsionar ya colocarle en una posición de seguridad con el objetivo de evitar esto, ¿ya? Esta complicación. ¿Qué más vamos a tener? Un paciente, este paciente va a tener eh, va a liberar esfínteres, va a no tener control de los esfínteres y por ende va a hacerse pipí o popó. Entonces, eso es, entre comillas, normal dentro del proceso convulsivo. No hay que juzgarle, ni hablarle, ni pegarle, peor aún si es que es un niño, porque se va a asustar mucho más y puede generar otro proceso convulsivo. Entonces, hay que aprender a entender que este tipo de relajación de esfínteres dentro del proceso convulsivo sería algo normal. ¿Ya? Lo anormal es como tal la convulsión. ¿Qué más vamos a tener? Quejidos, sollozos, gritos del paciente mientras está convulsionando o hay pacientes que netamente se quedan en proceso de inconsciencia, van a tener una ausencia de la respiración, van a estar completamente morados y van a hacer que sus ojitos se direccionen hacia la parte posterior y que claro, eso es parte de la sintomatología de de una crisis convulsiva. Nosotros tenemos dos tipos, bueno, de hecho muchos tipos de convulsiones, unas simples que duran poco tiempo y unas complejas que duran un poquito más. Las simples que pues, tienden a durar un minuto y las complejas que duran 2 minutos. Hasta ahí, entre comillas, sería el tiempo normal que una crisis convulsiva tendría. Como digo, entre comillas, porque es anormal la convulsión. Sin embargo, nosotros cuando nuestro paciente está convulsionando, apenas entre en este proceso, lo que tenemos que hacer es comenzar a contar el tiempo que se está durando la convulsión, porque si ya la convulsión pasa de los 2 minutos, hay riesgo latente de que se produzca alguna alteración no reversible del sistema neurológico y por ende, pues ya tenemos un paciente que después de su crisis entra en alteraciones bastante, como les menciono, irreversibles, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta esa parte. ¿Cuándo se convierte ya en una emergencia médica? Porque cualquiera puede convulsionar y todavía no llega a ser una emergencia médica. Por eso es que no se activa como tal el servicio de emergencia, sino que este se activa cuando ya es una emergencia médica. ¿Y cuando lo es? Cuando ya dura 5 minutos la convulsión o cuando el paciente tuvo más de 2 convulsiones, de 2 o más convulsiones en el día. Entonces ahí nosotros ya activamos el servicio de emergencia, nosotros ya llamamos o en mejores de los casos nosotros le llevamos al paciente a una casa asistencial, a una casa médica para que le trate, ¿ya? No es normal que un paciente convulsione más de 2 minutos. En una crisis simple, un dato importante, perdón. En una crisis compleja se ve afectada la parte del lóbulo temporal del cerebro. Y este lóbulo temporal, que es el que tenemos aquí lateral, inferior lateral del cráneo, aquí nosotros tenemos el manejo de las emociones, tenemos el manejo de la conciencia y si es que se ve afectado este sector, claro, cuando el paciente cae en convulsión, va a comenzar a despertarse y hay pacientes que pueden despertarse asustados, hay pacientes que se despiertan llorando, otros pacientes que se despiertan agresivos. Entonces ahí es importante pues nosotros tranquilizarle a la víctima hasta que regrese a la normalidad, hasta que el paciente ya pase ese proceso de miedo, de ansiedad y luego de eso pues ya pensar con cabeza fría para saber qué más tendríamos que realizar, como por ejemplo darle un vasito de agua después cuando el paciente ya esté al 100% bien o darle su medicación porque existen estos procesos convulsivos porque el paciente no ha tomado su medicación. Dice una amiga tenía 10 años que convulsionaba y se desarrolló una convulsión, duró 5 minutos y es epiléptica. Bueno, de pronto la epilepsia ya la tuvo y se complicó porque no tenía un manejo adecuado, un manejo médico adecuado. Entonces, claro, ahí se generó una agudización de la patología y justamente es lo que estamos hablando. Si dura más de 5 minutos, ya tenemos un daño bastante complejo de la parte neuronal y pues eso ya no se recupera, ¿ya?
Los escalofríos son un indicativo de que la temperatura puede empezar, claro, el escalofrío es un signo que está acompañado de la fiebre. Es por eso que si es que usted le da alza térmica, le da fiebre, usted tiene la cara que está rojísima, el cuello que le quema, pero las piernas que están heladas, las rodillas que le duelen por el frío, incluso le puede dar un espasmo muscular, el famoso calambre, es porque justamente el escalofrío es signo también de fiebre. ¿Ya? Los dos tienden a veces ir juntos. Hay ocasiones que solo hay fiebre, pero en la gran mayoría de circunstancias las dos están acompañadas, el escalofrío y la fiebre propiamente. Y si después del infarto convulsiona, puede jadear, puede generar el estado de... mi querida Jenny, no le comprendí. ¿Me puede preguntar de otra manera, por favor? Porque no le comprendí. O sea, si tiene un infarto y luego convulsiona, a ver, tiene un infarto y luego convulsiona. Um, por lo general no existe este tipo de combinación, o no lo he escuchado, no lo he leído. Bien tiene el infarto y el paciente puede caer en una parada cardíaca, o bien está convulsionando y cae en una parada cardíaca. Pero en nuestro cuerpo es tan sabio que no, como digo, no he leído que se mezclen estas dos patologías. Puede darse porque los seres humanos somos muy complejos, pero no he escuchado que se junten estas dos crisis. Y si después puede entrar en un coma, claro, sí puede entrar en un coma después de un proceso epiléptico. ¿Por qué? Porque hay, sobre todo después de que pasó 5 minutos, ya hay pacientes que incluso duran 30 minutos convulsionando. Ellos son más propensos a entrar a un coma y quedar incluso en estado vegetativo por el daño neuronal que se genera en una convulsión. Ya por eso no se le tiene que tomar así nomás a la convulsión. Como les expliqué, si ya convulsionó 2 veces al día, eso es una emergencia médica y llévela al hospital, por favor. Bien, ahora sí vamos a ver cómo se maneja una crisis convulsiva. Tenemos al paciente, miren que ahí ya está mostrándose los signos que les estaba mencionando, está con presencia de espuma en la boca. Entonces aquí lo que hacíamos es colocarle la cabeza lateral con el objetivo de que no se produzca una broncoaspiración y como el paciente tiende a arquear la cabeza y eso genera también, más bien dicho, se une junto con los movimientos involuntarios que tiene, el paciente tiende a golpearse la cabeza en el piso. Entonces nosotros tenemos que protegerle la cabeza, ¿ya? Recordemos también, como ya había mencionado, que tenemos que comenzar a contar, a poner el cronómetro para saber qué tiempo convulsionó nuestro paciente, porque si no sabemos el tiempo, nosotros desconocemos si es que es una emergencia y hay que llevarle al hospital. Y como bien acá le acabó de poner el socorrista al paciente, después del proceso convulsivo le colocamos en posición de seguridad, ¿ya? Con el objetivo de evitar esta broncoaspiración. Bien. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que permanecer al lado del paciente, ver cuánto tiempo está convulsionando, asegurarnos de que no exista nada alrededor del paciente que le pueda producir daño. Es decir, que si es que está de pronto una silla, muévale la silla, hágale a un lado, porque como está convulsionando y tiene estos movimientos, la silla se le puede caer encima del paciente. Entonces, cualquier objeto que esté alrededor del paciente, usted lo retira. Si es que tiene de pronto alguna cadena, está con faja, tiene de pronto algo muy ajustado, eso hay que cortar, hay que retirarle del paciente porque eso también puede generar una obstrucción o una asfixia y obviamente complicar el cuadro del paciente, ¿ya? Luego, cuando termina la convulsión, lo que hacemos es ponerle en posición de seguridad, que eso ya lo aprendimos, ya lo vimos la segunda clase, creo que fue. Y una vez que el paciente ya comienza a reaccionar, comienza ya a regresar en sí, nosotros lo que hacemos es tranquilizarle y obviamente tratar de protegerle la integridad del paciente.
pedir que la gente se quite, se retire, porque eso genera incomodidad y obviamente el paciente va a entrar en un proceso de estrés y puede nuevamente convulsionar. Entonces siempre hay que respetar la integridad del pacientito, ¿ya? O de nuestra víctima o de nuestro familiar que entró en un proceso de accidente o de una crisis como la que estamos mencionando actualmente. ¿Qué no tenemos que hacer? ¿Ya? No le tenemos que sostener al paciente mientras convulsiona, eso está prohibido. Ya deje que el paciente convulsione, deje que la crisis o los movimientos que genera el paciente se desarrolle solo. A veces nosotros tenemos la falsa creencia de que si le sostenemos va a dejar de convulsionar más rápido y no es el caso. Más bien, si es que usted le sostiene mientras está convulsionando, está generando que el paciente haga movimientos mucho más bruscos y cuando ya se despierte tengo un dolor muy intenso a nivel del cuerpo. En cada crisis convulsiva, el paciente es como que hubiera hecho 2, 3 horas de ejercicio en el gimnasio. Y ustedes saben que después de hacer ejercicio, después de unas horas o un día, queda como que usted le pasó un carro encima con tremendo dolor muscular. Eso, piénselo, más o menos unas 3, 5, 10 veces más, en eso se da en una crisis convulsiva. Si usted le sostiene, va a intensificar mucho más el dolor después de una convulsión, ¿ya? No le coloca nada en la boca, sí, eso es bastante importante, por favor, ya lo dijimos, no le mete nada en la boca, no le mete objetos, no le mete chompa, algodón, nada. Ya, deje que se genere la convulsión, que solita se desencadene y solita se recupere del paciente. Y una vez que el paciente ya dejó de convulsionar, a veces por la desesperación, nosotros corremos a traer un vasito de agua. No, hay ocasiones que las personas le ven que apenas está medio abriendo los ojos y le meten el agua o la pastilla. No haga eso, por favor, porque el paciente, como no está al 100% consciente, puede producir una broncoaspiración, complicar el cuadro y el paciente puede morir. Entonces, no es adecuado hacerlo. Cuando usted ya le da agüita, cuando usted ya le da la pastilla en caso de que no haya tomado, cuando el paciente ya está al 100% lúcido, cuando el paciente sabe cómo se llama, sabe en dónde está, sabe qué sucedió, está tranquilo, ahí usted le puede dar agua, la pastilla, comida, lo que usted quiera darle, ya cuando el paciente esté al 100%. Y bueno, aquí tenemos un pequeño algoritmo, es decir, cómo nos vamos a manejar. Identificamos toda la sintomatología que ya mencionamos. El paciente tiene grito, pérdida de conocimiento, está con el cuerpo rígido, está con los movimientos exagerados, echa espuma por la boca, está babeando, rechina los dientes, se puede poner morado tanto los labios como los dedos, están con los ojos hacia arriba y relaja los esfínteres. Entonces, esto es todas las síntomas que ya habíamos mencionado. Y nuevamente para recordar qué es lo que nosotros vamos a hacer, mover todo, primerito es este de acá, perdón, es esto de aquí. Nosotros vamos a identificar cuánto tiempo está convulsionando el paciente, ¿sí? Entonces, usted apenas ve que el paciente convulsiona, saque su teléfono y comienza a poner en el temporizador o, o fíjese en la hora para saber cuánto convulsiona. Pero como decimos que la convulsión dura segundos, entonces de preferencia tiene que ser un temporizador o un cronómetro para poder usted cuantificar el tiempo que está convulsionando. Luego de esto, sí ya pasamos al de arriba. Movemos de manera rapidita todos los objetos que están alrededor del paciente. Colocamos algo blando debajo de la cabeza del paciente. Como probablemente estemos en la casa, le ponemos una almohada, le ponemos una chompa. Si no tenemos nada de eso, lo que hacemos es una almohada improvisada con nuestras manos. Entonces las vamos a entrelazar los deditos y esto le ponemos debajo de la cabeza, ¿ya? Y ahí esperamos que el paciente deje de convulsionar solo. Aparte de eso, ya dijimos, la cabecita le movemos hacia un lado, esperamos que ceda la convulsión. Apenas termine la convulsión, usted le pone en posición de seguridad y deja y comienza a observar el tiempo que convulsionó, le pone pausa y pues si es que es necesario, si es que duró más de los 2 minutos, hasta 5 minutos, que eso ya lo habíamos dicho que es una emergencia, usted llama de manera inmediata al servicio de emergencia para que le puedan asistir o ayudar.
¿ya? Y más aún si es que el paciente sigue convulsionando, pues lógicamente ahí ya tenemos que llamar a emergencia. Recapitular, no le colocamos nada en la boca del paciente, no le sostenemos mientras está convulsionando, no luchamos contra las convulsiones, déjelo que vaya solo y se desarrolle solo. En caso de que en la convulsión se generó cuando el paciente iba a convulsionar, se cayó y eso produjo un golpe en la cabeza, eso produjo que se le haga un chivolo, que normalmente nosotros así le conocemos, generó una herida, generó que esté sangrando, no sé, yo qué sé, entró algún objeto en el cuerpo del paciente, eso ya se considera emergencia y ahí sí tiene que ya llamar al servicio de emergencia, ¿ya? Y si ya nosotros llamamos a emergencia, tenemos que proporcionar ciertos datos, como es la duración. Es por eso que esto es lo primerito que nosotros vamos a hacer, ¿sí? Cuantificar el tiempo. La cantidad de veces que el paciente ha convulsionado, si es que fue una en el día, dos en el día, 50 en el día, eso usted tiene que mencionarlo. Si la persona tiene dificultad para respirar, si la persona no tiene pulso, si la persona sigue inconsciente, ahí usted también avisa eso al servicio de emergencia. Pero si ya decimos que tiene esas tres cosas, está inconsciente, no tiene pulso y no tiene respiración, ¿qué es lo que tenemos que ejecutar? ¿Qué maniobra? No, la toalla en la boca no, no mi Daisy, no hay que colocarle nada en la boca. Sí, como digo, déjele que convulsione. Muy bien, gracias, mi querido Alexis. Jaime, hay que iniciar el RCP porque son las tres cosas que nos dice, necesito ayuda, necesito que me ayudes con compresiones y con ventilaciones. Entonces, hazme RCP. Ya, con esos tres signos, usted ya inicia RCP. Listo, ¿ya? Después de la convulsión, ya dijimos, posición de seguridad, ayudamos a controlar el sangrado en caso de que se generó algún golpe, le ponemos una compresita, le limpiamos la herida y algunas cosas más que ya vamos a ver más adelante cuando veamos heridas. ¿Qué más vamos a hacer? Estar pendientes de los signos vitales, tomarle el pulso, sentirle, verle cuánto está latiendo, si es que es un ritmo adecuado, si es que está muy suave, muy rápido, entonces usted le siente el pulso. Y ya habíamos dicho cuánto es el valor normal de la frecuencia cardíaca o del pulso. Vamos, cuéntenme en el chat, por favor, cuánto es el valor normal de la frecuencia cardíaca. Que eso tiene que ser cuantificado en un minuto. De la cardíaca, mi querido Alexis. Eso, de 60 a 100. Muy bien, estrellita para ustedes. ¿Ya? ¿Cuánto es el valor normal de la frecuencia respiratoria? Ahora sí. Por ahí ya me dijo Alexis. La de la respiratoria, esa sí es de 12 a 20, ¿no? Ya, muchas gracias por sus respuestas. Dice, ¿cuántas compresiones y cuántas insuflaciones? No insuflación, ventilación, ya, mi Ricardo. Entonces, 30 compresiones, 2 ventilaciones. 30 compresiones, 2 ventilaciones por 5 ocasiones. 5 veces que se le conoce como 5 ciclos. Si es que el paciente, y usted ya terminó de hacer los 5 ciclos, lo que hace es reevaluarle, tocarle nuevamente la carótida para ver si es que ya hay pulso. Si es que no hay pulso, vuelta lo volvemos a hacer. 30 compresiones, 2 ventilaciones. 32, volvemos a reevaluar. No hay pulso, seguimos. Así hasta que llegue el servicio de emergencia. ¿Ya? Ahora, ¿qué sucede? Porque yo les dije, ¿no? Puede haber relajación de esfínteres, el paciente puede vomitar, el paciente puede tener espuma y usted no le quiere hacer la ventilación y está no correcto. Si no quiere, pues no lo hace. Pero lo único que tendríamos que hacerle es las 120, de 100 a 120 compresiones y ya ahí omitimos la ventilación. Ya, entonces, 1, 2, 3, 4, hasta el 120 para revalúa, siente el pulso, si es que no tiene pulso, nuevamente 120 compresiones, si no, nuevamente revaluamos, no hay pulso, otra vez 120 compresiones hasta que llegue la ayuda.
Luego de la crisis y el paciente se duerme, no hay problema con eso. Recordemos que esto es como haber hecho mucho ejercicio y claro, el paciente va a estar cansado. Entonces, si es que el paciente quiere descansar, quiere dormir, déjelo, no hay problema. De hecho, acá en la lámina mismo nos está mencionando que la persona duerma. Sí, usted déjele que descanse. ¿Ya? Y lo que hacemos, obviamente, mientras está descansando, mientras está durmiendo, estar pendiente del pulso, de la respiración, porque en cualquier momento se puede complicar esta crisis convulsiva con una parada. ¿Ya? Bien. Y mire, aquí justamente vemos las recomendaciones, entonces lo que hacemos es retirar todo, ¿sí? Le aflojamos la ropa en caso de que sea muy ajustada, en caso de que sea una faja o algo, lastimosamente hay que cortarla porque si no, no le vamos a sacar. Mientras usted despacito le saca, ese paciente ya pasó la crisis. Cuando se da todo el proceso convulsivo, usted le pone en decúbito lateral, ¿sí? Le pone de ladito, que eso ya lo aprendimos a hacer, ¿ya? Y en caso de que no respire y todos los signos que ya lo habíamos mencionado, pues claro, iniciamos el RCP. El paciente ya dijimos que va a despertarse somnoliento, lloroso, triste, angustiado, con molestia, incluso agresivo, nosotros le calmamos, ¿ya? Como dijimos, no hay que intentar detenerle la convulsión, no le damos absolutamente nada al paciente hasta que se recupere al 100%. Si ya se recuperó, ahí sí dele agüita, dele lo que usted quiera darle, ¿ya? Obviamente algo que no le perjudique. Bien, ahora sí, les leo las preguntas, si es que gustan ponerme en el chat. Si se está mordiendo la lengua y está sangrando, igual no introduzco. No. ¿Por qué? Porque el momento que ya se está mordiendo la lengua, el paciente ya generó este cierre de la boca. Y si es que usted le intenta abrir la boca, está luchando contra la convulsión y el paciente va a generar más fuerza mandibular. Entonces, si es que usted en esa fuerza mandibular le sigue tratando de abrir la boca, corre riesgo de que el paciente se lacere más, se lastime más, se muerda más la lengua y se corte la lengua y genere la obstrucción. Entonces, por eso nosotros no luchamos con la convulsión. Si se mordió, pues lastimosamente va a tener que esperar unos días hasta que la lengüita se recupere. La lengua sí tiene células que se regeneran, entonces después de un tiempo esa lengua regresa a la normalidad, ¿ya? Luego de la crisis y el paciente se duerme, no hay problema, no pasa nada, ya creo que lo mencionamos eso. Ah, no, yo he repetido yo leí nuevamente la pregunta. ¿Alguien más que de pronto tenga alguna duda? Me disculpan que esté un poquito mocosa. Bueno, vamos ahora sí con traumatismos, ¿ya? Que son justamente alteraciones que se direccionan hacia el sistema osteomiorticular. A ver, por acá leo una otra pregunta. Pero si está medicado, ¿nunca le dará la convulsión? Si tiene un buen manejo en este caso, si es que fuera una epilepsia, si es que tiene un buen manejo, tiene un buen seguimiento, se hacen los controles, hay muchos pacientes que les da la primera crisis convulsiva, se les medica y nunca más en la vida les vuelve a dar. Pero claro, como nosotros somos un poquito necios y un poquito mal llevados, a veces decimos, no, es que ya estoy bien, ya no me ha vuelto a dar la convulsión y dejamos de tomar la medicación, ahí hay el riesgo de que vuelva a convulsionar. ¿Ya? Pero si es que está consciente de que es epiléptico, de que tiene algún trastorno y que tiene que tomar la medicación y siempre lo hace, pues el riesgo es mínimo de que vuelva a convulsionar en algún momento. Si a un paciente se le obstruye la vía respiratoria causada por la lengua, cuando pierde el conocimiento y queda boca arriba, ¿qué hacer? Le ponemos hacia un lado la boquita, ¿sí? Perdón, la cara. Sí, es lo único que podemos hacer. Luego inmediatamente hacemos posición de seguridad y ejecutamos lo que aprendimos la primera clase, que es el ABCDE, ¿sí? Y ahí nosotros hacemos vía aérea, cabeza atrás, mentón arriba, le abrimos la boca y si vemos que podemos sacar después del proceso convulsivo el objeto que tenga el paciente, que en este caso sería la lengua, lo podríamos hacer.
pero cabe recalcar que igual el paciente queda con esta rigidez de la mandíbula y hay riesgo de que se vaya, que le vaya a usted mordiendo, incluso cortando los dedos. Entonces eso ya queda bajo su responsabilidad. Listo. Dice, sigo leyendo las preguntas. En una persona con discapacidad y es agresiva, ¿cómo se debe actuar? ¿Ya? Bueno, ahí sí está un problema. ¿Por qué? Porque ya por lo general, tratar a una persona que tiene discapacidad y que es agresiva sin convulsión es complejo. Hay que sostenerle, hay que apretarle. En una crisis convulsiva va a intensificarse un poquito más este proceso de agresividad y más aún cuando el paciente ya despierte. Ahí claro está que tenemos que tratar de abrazarle y sostenerle para que evite producirse daño porque las personas que tienen discapacidad y pasan por un proceso de convulsión tienden a lacerarse, a rasguñarse, a lastimarse. Es por su discapacidad propiamente. Entonces, para evitar esta autoflagelación del paciente, hay que sostener. Ahí sí le sostenemos. En caso de Alzheimer, ante una crisis convulsiva de agresividad, botan espuma por la boca. Eso es convulsión. Puede que sí sea convulsión. Eso tocaría hacer más un interrogatorio un poco más amplio y verle al paciente para conocer si es que realmente está convulsionando. Pero claro, el Alzheimer ya es una patología neurológica y hay alteración a nivel de todo lo que es el sistema neurológico y la convulsión también es neurológica. Entonces ya hay dos patologías que están desencadenándose en este sector y claro, puede ser que esté cursando por un proceso convulsivo. Entonces, ahí yo lo que le recomendaría es que se haga controlar, se vaya a un centro de especialidades de neurología para que le puedan diagnosticar adecuadamente. La pérdida de neuronas en cada convulsión afecta la parte, claro que sí, como habíamos dicho mi querida Giovanna, eso puede generar incluso que entre en un coma y que el paciente se quede así por años. Es cuando si están así que se muerde es para morirse. ¿Cómo? Mi pregunta es cuando está así que se muerde es para morirse. Oh, mi querida Jenny, no le comprendí la pregunta. Eh, Póngame de diferente manera, ya para ver si es que le comprendo y le doy una respuesta. Dice, ¿cuál es el motivo en que la lengua se quede como que regresa hacia atrás? Están personas conscientes realizando cualquier actividad y si de la nada les pasa esto. ¿Estamos hablando, mi Jennifer, en una crisis convulsiva o en otro tipo de trastorno? Porque si es que hablamos de otro tipo de trastorno, puede ser por resequedad, ahí la lengua se va a direccionar hacia atrás, o puede ser por de pronto en una macroglosia, es decir, que la lengua es muy grande y ahí lo que hace el cuerpo es rechazarle y le manda hacia atrás. Ahí hay un riesgo latente a una obstrucción, entonces eso puede ser de pronto. De la nada le pasó a mi hija. Ah, ya, entonces sí, debe ser otro tipo de patología, como digo, puede ser algún resequedad, falta de hidratación, que la lengua esté literalmente muy, muy reseca y que por eso se genere que se vaya por gravedad hacia la parte posterior, sobre todo cuando está acostada, me imagino que sucede eso. Le recomendaría que tome muchos líquidos, electrolitos, para poder mejorar y si es que no cede, pues necesariamente ahí sí tiene que irse al médico para hacer el diagnóstico adecuado, hacerle inspección y poderle ayudar mejor. Ya, mi soledad bella, eso creo que ya le respondí ayer, que cuando los niños son chiquitos y están llorando y se quedan morados, eso se conoce como apnea, ¿sí? Es decir, que por la fuerza tanto del llanto, el pulmón como que colapsa un rato, ¿sí? Y se queda sin permitir el paso de aire. Y ese color morado es la cianosis. Y eso se presenta cuando no hay flujo de los gases de oxígeno y CO2. Entonces ahí lo que hay que hacer es estimularle a que el niño comience a llorar nuevamente, porque el llanto permite que se abra la vía respiratoria y que pueda ingresar y se dé un aflujo de aire y obviamente ahí va a desaparecer ese color morado.
¿ya? Si es que es muy continuo que pasa este tipo de circunstancias, hay que llevarle al médico porque puede ser de pronto algún trastorno respiratorio. Pero ahí, como explico, lo que hay que hacer es darle una palmadita, estimularle a que el niño llore y en la plantita del piecito se le da unos golpes y ahí se le estimula. Exacto, es una apnea del sueño. No, la apnea del sueño es otra cosa, porque en el apnea del sueño, literal, así se llama, porque el paciente está durmiendo y hay un cese de la respiración, un colapso de la respiración, y en la gran mayoría de pacientes lo que hace es que se despiertan de manera brusca y asustados. Eso es una apnea del sueño. Pero lo que nos estaba preguntando Soledad no es una apnea del sueño, porque el niño no está durmiendo, sino que después de estar llorando comienza a ponerse morado. Ujú. Y entonces eso puede ser otro tipo de trastorno que en ocasiones, tengo que decirlo, en ocasiones en niños que son muy consentidos, no digo en lactantes, no, sino en niños que tienen sus 3, 4 añitos, 5 añitos, cuando son muy consentidos y no se les da lo que quieren, ellos se ponen a llorar tanto, tanto, tanto que quedan morados. Entonces ahí sí hay que darle su nalgadita de confianza para que se calme y pues respira adecuadamente, ¿no? Eso sucede a veces cuando son muy, muy mimaditos. Dice, si la persona está así mordiéndose y está agonizando, ya. Mm, bueno, es que existen diferentes tipos de muerte, ¿no? Y claro, una de las acciones que se da cuando un paciente ya está en su última etapa, existen ciertos mecanismos de espasmos a nivel del cuerpo. Y uno de esos puede ser que la boca genere esta mordida a nivel de la lengua. Y que eso es de pronto mi querida Jenny lo que observó cuando el paciente estaba muriendo, ya por estos espasmos que se generan o estas lividaciones que se generan cuando el paciente o cuando alguna persona está falleciendo. Bueno, creo que hasta ahí las preguntas. Dice la apnea del sueño, ¿qué afecta? Neumología y qué otro. O sea, el apnea del sueño puede ser algo hereditario incluso, puede ser el apnea del sueño en personas que son muy gorditas, porque claro, el peso genera que se comprime el nivel pulmonar, puede ser, y eso también genera el ronquido, ¿sí? Entonces, puede ser varias causas. Sobre todo cuando son gorditas se genera más el apnea del sueño. Puede ser también alteraciones neurológicas. Entonces, aquí el que tiene que verle es justamente el neumólogo. Listo. Bien, vamos a continuar con traumatismos. ¿Qué son los traumatismos? Son lesiones que se dan en cualquier parte osteomioarticular del cuerpo. ¿Qué significa eso? Que va direccionado hacia huesos, hacia músculos y hacia articulaciones. Entonces, si es que usted está corriendo y le patean y le dan un golpe, eso ya es un traumatismo. Y por lo general los traumatismos son de origen externo, es decir, que algo sucedió en el ambiente o en su alrededor o en su vida diaria que generó un traumatismo, ¿ya? Existen diferentes clasificaciones de los traumatismos y tenemos traumatismos que son literalmente así el término, que es solo de un sector y pueden ser mecánicos, físicos, químicos y térmicos. Y los politraumatismos donde ya involucran varios sistemas en el cuerpo. Por ejemplo, si yo tengo un accidente de tránsito y me choco con un X carro y ese golpe generó que tengo un golpe como tal en la cabeza y que también se me generara una fractura a nivel del brazo, eso ya es un politraumatismo porque involucra dos estructuras del cuerpo. Tenemos, como dije, algunas clasificaciones por su origen y por su localización. Por su origen tenemos físicas, térmicas, químicas y biológicas. Las físicas, que son las más frecuentes, las más comunes, como por ejemplo son las contusiones, que son simples golpes, heridas, que son ya donde existe la apertura de la continuidad de la piel,
fracturas, que ya son alteraciones de la continuidad del hueso, y luxaciones, que es de las articulaciones, que esa articulación sale del lugar en donde debería estar, ¿ya? Los térmicos, que podemos tener lesiones locales, que es decir, en un solo lugar, o lesiones generales, que puede ser a nivel de todo el cuerpo. Otros traumatismos que pueden darse por situaciones químicas, como por ejemplo las quemaduras, y otros traumatismos que son de origen biológico, que obviamente aquí involucra a todos los microorganismos, bacterias, virus, hongos, parásitos, principalmente a los virus y a los parásitos. Y aquí obviamente tenemos las intoxicaciones. Otra clasificación son los traumatismos cerrados y abiertos. Los cerrados son los más complejos de poderlo diagnosticar o darnos cuenta por el hecho de que nosotros no lo podemos observar. Eso por lo general solo el paciente lo siente, ¿sí? Mientras que los abiertos, estos sí son muy escandalosos. Estos nosotros los podemos observar y por ende el manejo es mucho más rápido. Sin embargo, también son muy complejos porque puede generar incluso infecciones cuando ya se lo está tratando. Y aquí tenemos las famosas contusiones. Estas contusiones son lesiones por impacto sobre las partes blandas del cuerpo. ¿Cuáles son esas partes blandas? La piel, ¿ya? El tejido muscular también, y producen pérdida de la continuidad de la piel. Entonces, como vemos en la parte superior de la imagen, tenemos una contusión con presencia de quimosis, que es esta coloración que están observando en este sector del brazo del paciente. Y acá miren cómo en el videito también les estoy mostrando que en unas contusiones vamos a tener cierta sintomatología, principalmente si es que estas son contusiones simples. Vamos a tener rubor, es decir, que el paciente se le ve rojito en cualquier parte donde se produzca la contusión. Va a existir calor, entonces yo le toco al paciente y eso está que quema. Y obviamente en una contusión y en todo tipo de traumatismos va a existir presencia de dolor, ¿ya? En resumidas cuentas, una contusión es un golpe, ¿sí? Y el golpe que produce inflamación, calor, dolor, un poco de enrojecimiento. Y a su vez estas contusiones se dividen en algunas, como es las de primer grado, ya, esperen, les pongo pausa acá. Tenemos las de primer grado, perdón, disculpen, que estoy. Ya, las de primer grado, donde aquí existe una alteración, miren, a nivel de los vasos sanguíneos. Entonces se rompe esos vasos sanguíneos y sintomatológicamente nosotros vamos a observar que el paciente, o vamos a escuchar y palpar que el paciente tiene dolor, inflamación, es decir, que se linchó, y tiene un color azulado por el hecho de que se rompieron los vasos sanguíneos, ¿sí? Mientras que una contusión de segundo grado, aquí ya existe un fallo de la continuidad. Ay, disculpen que se me está yendo. ¿Ya? Un fallo de la continuidad de los vasos sanguíneos. Y aquí nosotros vamos a observar que existen ya hematomas. ¿Y qué es un hematoma? Es justamente esto que están observando Hematoma. aquí. Ya es esta coloración, esta bolita de color morada, eso es un hematoma. Por tal motivo, nosotros vamos a tener un paciente con dolor, inflamación y el hematoma que les estaba mencionando. En el primer grado, en la gran mayoría de ocasiones no hay presencia del hematoma, a menos de que sea un golpe un poquito más fuerte. Pero si hablamos de un golpe fuerte, pues ya terminaría siendo de segundo grado. Entonces, el hematoma es lo que le diferencia a un primer grado de un segundo grado. Y el tercer grado son pacientes que ya existe un daño a nivel de estructuras más internas de la piel, y obviamente vamos a tener un paciente que ya tenga alteraciones incluso de muerte a nivel de esas células. Y aquí vamos a tener un paciente que tiene dolor, inflamación, y esto es lo que le va a caracterizar al tercer grado. Si usted le siente al paciente que ya está duro ese sector donde se produjo el golpe, pues obviamente eso ya necesita una intervención un poco más de especialidad. Y otra característica que vamos a ver es que existe impotencia funcional, es decir, que la persona ya no puede caminar, la persona ya no puede estirar el pie, etcétera, etcétera.
¿ya? Entonces, cuando nosotros tenemos a un familiar que está jugando fútbol y le golpearon, y ahí usted observa que en el golpe solo está hinchado, está doloroso y está un poquitito a su lado, eso es de primer grado y nada más. Si es que usted ya le ve que está con un hematoma, está mucho más morado, obviamente ahí usted ya necesitaría un poquito más de intervención médica y pues sería adecuado que le lleve al hospital. Pero si ya tiene totalmente esto, miren, está moradísimo el pie y aparte de esto, el paciente ya no puede hacer su deambulación, no puede caminar, incluso ya pierde el tamaño normal porque hay ocasiones que se encoge o se quita del lugar donde corresponde, entonces ahí ya estamos hablando de que eso es más complejo y necesitamos intervención médica. ¿Qué vamos a actuar? ¿Cómo vamos a actuar nosotros? ¿Cuáles son los primeros auxilios que vamos a hacer? Como bien está aquí en la imagen, lo primerito que vamos a hacer es colocarle hielo, ya, si es que tenemos a la mano. Si es que no tenemos a la mano hielo, lo que vamos a hacer es una compresión, ¿sí? O estabilizarle al paciente. Vamos a elevarle a la zona, es decir, a hacer que el piecito se vaya hacia arriba en caso de que sean miembros inferiores y en caso de que sean miembros superiores, solo le inmovilizamos y le ponemos una bendita con el objetivo de mantenerle el bracito sin que haga alguna función, ¿ya? Podemos ponerle férulas y obviamente lo adecuado aquí, si es que hablamos de miembros inferiores, es el reposo, por lo menos unos 3 días, ¿ya? Entonces, aquí justamente nos dice, miren, estamos poniéndole el hielo en esta contusión. Podemos utilizar fármacos si es que ya es un dolor muy intenso, como por ejemplo el ibuprofeno, el propio paracetamol, el diclofenaco, el ketorolaco. En estas circunstancias, como existe daño a nivel de los vasos sanguíneos, la aspirina no es una buena opción para darle, ¿ya? Entonces, si es que usted tiene un paciente que se ha golpeado, no le dé aspirina porque eso le puede producir alteraciones eh, a nivel del sistema sanguíneo. Y como dijimos, le vamos a inmovilizar, le vamos a poner alguna bendita, le vamos a mantener alto el brazo, ¿ya? Y el reposo, que como digo, mínimo serían unos 3 días, si es que hablamos de miembro inferior. Si es que es miembro superior, no es necesario mayor reposo, solo que no esté, si es que está en la computadora, en el teléfono, en todo eso, mejor que no lo haga. Bien, vamos ahora con los esguinces. Si me comprendieron la contusión, sinónimo de contusión, golpe, ¿sí? No se me olviden eso. Eh, ya, porque en un politraumatismo no se le coloca una almohada, Alexis. Ya. Ah, sí, sí le podemos colocar, pero si es que sospechamos de una fractura cervical, ahí la almohada está negada, ahí no le colocamos nada, porque recuerden que podemos producir complicación, falla a nivel del bulbo raquídeo, alteración a nivel cardíaca y pulmonar y muerte del paciente. Entonces, por eso es que de pronto nos asustan diciendo no le coloquen almohadas, si es que sospechamos de fractura cervical. De ahí, si es que es un golpe en la cabeza y de pronto una fractura a nivel del radio, no pasa nada si se le pone la almohada. Listo. Vamos con el esguince. Este es muy frecuente que nosotros lo observemos, ¿sí? Y incluso a nosotros mismos creo que nos ha pasado, ¿ya? El esguince es la separación de las superficies de las articulaciones que puede producirse por distensión de los ligamentos tras un movimiento forzado de la articulación. Y en esta imagen, que por lo general el esguince de tobillo es el más frecuente, ¿ya? Miren, por el mecanismo de fuerza que tuvo el paciente, se puede lacerar. Estos son los ligamentos que nos está hablando la lámina, que pueden inflamarse, romperse o perder la continuidad. Y al igual que en las contusiones, los esguinces también tienen grados. Entonces, la famosa sinónimo de esguince es torcedura de pie, ¿ya? Para que no nos olvidemos. Bien, entonces,
¿Cuáles son los síntomas de un esguince? ¿Cómo sabemos que es un esguince? ¿Se parece también a la contusión? Claro que sí, por el hecho de que son patologías que se van direccionadas hasta el sistema osteomiarticular. Entonces, en la gran mayoría vamos a encontrar la misma sintomatología. Va a tener el paciente dolor, inflamación, es decir, que se le hincha. Miren cómo este pie está hinchadísimo. Miren, aquí también está hinchado. Vamos a tener este enrojecimiento, ¿ya? Miren cómo está. Esto se llamaba equimosis. Y vamos a tener, y lo que le caracteriza o le diferencia de una contusión es que el esguince no tiene actividad funcional. Pierde como dice la lámina, tiene impotencia funcional. ¿Ya? Es decir, que si es que usted le pone el pie en el piso e intenta caminar, no lo puede hacer. Entonces, esa es la diferencia de una contusión. Mientras que en la contusión, si usted camina, pese a que le está doliendo, igual puede caminar, pero en el esguince no. Y como dije, tenemos algunos grados de esguince y en esta imagen de acá nos está mostrando. El grado uno es cuando simplemente el ligamento se estiró, ¿sí? Que en la gran mayoría de casos, cuando sufrimos esta torcedura del piecito, es un grado uno, ¿sí? Solo se estiró. Pasó un ratito, estoy en reposo, me dio un leve masaje y me pasó, ¿sí? Ahora, el grado 2 es cuando ya existe una ruptura del ligamento. Es decir, que en el momento que se dio el accidente, este se rompió, pero no todo. Y ahí hablamos de un esguince grado 2, ¿ya? Claro, como existe ya la ruptura, nosotros aquí vamos a tener el hematoma, porque ya hay ruptura de los vasos sanguíneos, hay laceración de los elementos que están adyacentes al ligamento y vamos a tener mucho dolor, va a existir inflamación, va a existir también impotencia funcional. Mientras que el grado 3, que es el más complejo, es cuando el ligamento se rompe completamente y como es un ligamento, en una parte se va hacia arriba, la otra parte se va hacia abajo. Y ahí es donde vamos a observar que el paciente ni de chiste se va a poder parar, no va a poder caminar, el paciente pierde su funcionabilidad e incluso el pie se vuelve deforme y puede, como les dije, salirse del espacio en donde se encuentra. Entonces, si es que ustedes ven que el paciente tiene este tipo de alteración, estamos hablando de que es un esguince grado 3 y necesita la intervención de un traumatólogo, ¿ya? En un grado 1 no necesita intervención de nada. Simplemente un masaje, hielo local, un antiinflamatorio y reposo es más que suficiente. En un grado 2, como ya hay rompimiento de este ligamento, necesitamos inmovilizar y esta inmovilización, tranquilamente, si es que vemos que el paciente soporta en la casa, le podemos dejar con el vendaje hasta que se recupere, porque esto va a regenerarse las células y va a regresar a la normalidad. Claro está que tiene que estar en reposo, pero si es que ya es el grado 3, usted necesariamente tiene que llevarle al hospital, ¿ya? Eso no se puede tratar en la casa porque va a complicarse, porque el paciente no va a aguantar y probablemente incluso necesite intervención quirúrgica. ¿Qué es lo que vamos a hacer en los esguinces? Vamos a aplicar hielo, sobre todo si es que hablamos de un esguince grado 1, grado 2, ¿ya? Le vamos a elevar la piernita, le vamos a hacer que esté en reposo, por lo menos si es que es de un grado 1, donde solo se estiró el ligamento, por un día, 24 horas es más que suficiente. Si es que es de un grado 2, unos 3, 5 días, ¿ya? Y si es que ya hablamos de un esguince grado 2 y peor aún de un esguince grado 3, tenemos que inmovilizarle y llevarle al hospital. Bien, preguntas hasta aquí de los esguinces. Dice, en los capilares sería. ¿Cómo se podría aplicar algún tipo de crema o pomada? Mm, bueno, una crema, una pomada se aplica normal. Cojo, le unto y listo. Si es que esa era la pregunta, no comprendí bien.
o de pronto alguna técnica en especial, no existe. Si es que queremos aplicar la pomada y hacer un masaje, ahí sí, claro está, le vamos masajeando de arriba hacia abajo, tratando de seguir la forma de la estructura ósea, muscular, piel, etcétera, que usted le observe. Obviamente, pomadas, nada de eso en los ojos, está contraindicado. En una casi caída que le queda con dolor de rodilla y luego de una hora ya está hinchado y no puede mover la pierna, ¿en cuál grado de... A ver, ¿en cuál sería el grado 2 o 3? Ya, pero me está hablando de rodillas, ¿no es cierto? Ahí no estaríamos hablando de esguince, mi querida Karen, porque por lo general, como digo, el esguince es más a nivel de tobillo. De pronto lo que pudo ser es un proceso inflamatorio que después del golpe generó como tal la cascada de inflamación, que eso generó la molestia y el dolor. No estaríamos hablando de ningún grado de esguince, sí, solo simplemente la alteración de la inflamación por el dolor y el golpe. Ahí lo que haríamos es simplemente hielito y nada más. Y si es que duele mucho, pues un antiinflamatorio. El esguince grado 1 y 2 para trasladarle hay que inmovilizarle. El grado uno sí, sí le podemos inmovilizar, pero como dijimos, el grado uno no es necesario llevarle al hospital. Grado 2 si es que vemos que se está complicando y el paciente no aguanta el dolor, ahí sí le trasladamos. Grado de 3 es de ley de traslado al hospital, ¿no? Y claro, todos los esguinces necesariamente sería bueno inmovilizarle. Dice, ¿puede existir fractura más esguince? Claro que sí, puede existir las dos cosas. ¿Cuál es el tiempo de recuperación de un esguince grado 3? Uy, depende. Puede durar meses, puede durar semanas, eso ya es incluso depende del mecanismo de cicatrización del organismo. Hay personas que cicatrizan mucho más rápido y hay otras que cicatrizan mucho más lento, pero por lo general sí dura entre un mes en adelante. ¿Cómo saber si es que es fractura o esguince? Ya vamos a esa parte, mi querida Karen. ¿Ya? Y bueno, voy a continuar. Ya luego voy a, voy a retomar las preguntitas. Vamos ahora con luxaciones, que esto también es muy frecuente, principalmente en deportistas. La luxación, como ustedes vieron hace un segundito atrás, es que el hueso que debería estar en esta cavidad se desplaza, sale de su lugar. Entonces es la pérdida de la congruencia articular, es decir, que de donde debería estar se salió. ¿En qué tipo de pacientes ocurre en eso? En pacientes que, por ejemplo, hacen peleas, ¿sí? Hacen box y se golpean en este sector del hombro, que ahí es donde más luxaciones vamos a encontrar, en accidentes de tránsito, en accidentes de bicicleta, en personas que hacen pesas, cuando no hacen un buen calentamiento, al rato que levantan la pesa se puede salir la articulación de su espacio. Entonces las personas que hacen ejercicio tienen que aprender a hacer primero el calentamiento para evitar esto. En futbolistas es muy frecuente las luxaciones, sobre todo cuando, por ejemplo, hacen saltos y va la cabeza del contrincante contra el hombro y ahí se da una luxación. ¿Ya? En quien también es muy frecuente en personas adultas mayores cuando tienen caídas. Entonces, o cuando tienen ya huesitos muy frágiles, ahí también podemos hablar de luxaciones. Aunque en adultos mayores es mucho más frecuente las fracturas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Obviamente dolor en el lugar donde se produjo la luxación, pérdida de la movilidad y lo típico que ahí sí encontramos sí o sí es la deformidad de la zona. Miren cómo está deforme este espacio del lado izquierdo a diferencia del lado derecho. Eso es una luxación. Es decir, que usted ve, hay ocasiones que los pacientes llegan con el brazo colgado y no pueden ni siquiera flexionarlo. Eso hablaríamos de que es una contusión. Y si nosotros le tocamos, claramente se siente que el hueso está fuera del sitio donde debería estar. ¿Ya?
¿Cómo vamos a actuar? Miren, esto lo hace obviamente una persona, un traumatólogo o una persona que sabe mucho del tema. Si se fijaron cómo le regresó el huesito a donde corresponde, miren, ahí está luxado, le hace una maniobra y regresó el hueso a su lugar. Esto también lo hacen mucho los fregadores, ¿sí? Aunque yo no soy partidaria de eso, mis queridos acompañantes de la noche, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque hay personas que sí pueden tener mucha habilidad para hacerlo, pero hay otras personas que no y puede generar mayor complicación, puede generar un síndrome compartimental, puede generar una inflamación tan fuerte y una deformidad exagerada, incluso fracturas que complique la situación. Porque como se dieron cuenta, es bastante fácil regresarle la articulación a su lugar, ¿sí? Con la persona que sabe hacerlo, que en este caso es el traumatólogo. En el caso de aquí del pacientito que se vio el video, debe tener un umbral de dolor un poquito bajo para no sentir. En personas en niños, por ejemplo, o en personas que son muy vulnerables al dolor, son muy miedosos, o adultos mayores, que es un poquito más complejo, se les ceda un poco para poder hacer esta maniobra. No es necesario una intervención quirúrgica, no pasa nada, pero sí se le ceda un poquito, como digo, para que permita hacer la maniobra. Incluso ustedes habrán visto o habrán escuchado que apenas el paciente se luxa en el momento que está haciendo el deporte, el coach o el entrenador hace esta maniobra de manera inmediata y le vuelve a regresar el hueso a su lugar. Hay una buena resolución, no digo lo contrario, pero hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque hay personas que lo hacen y no saben cómo hacerlo adecuadamente y puede complicarlo. Ahora, qué es lo malo de las luxaciones? Que una vez que se da una primera luxación, ya queda sensible este espacio articular y es más probable que la persona se vuelva a luxar en una segunda ocasión y de la segunda ocasión una tercera, una cuarta, una quinta. ¿Ya? Entonces, por eso es importante que los deportistas calienten para evitar que se den luxaciones, porque luego de la primera, si sigue haciendo el deporte, hay riesgo de que se vuelva a luxar, ¿ya? ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer? Inmovilizarle al bracito, al pie, al lugar donde se produjo la luxación y obviamente trasladarle al hospital. No se haga el héroe usted regresándole a la normalidad al piecito. No, porque va a empeorar, puede fracturarle, como les había dicho, entonces no sería adecuado. Ya aquí mismo nos está diciendo no reduzca la luxación, le puede colocar hielo y el traslado al servicio de emergencia. Obviamente esto tiene que estar inmovilizado y le lleva. Nuevamente les presento cómo se hace una reducción de la luxación y regresó a la normalidad. ¿Ya? Pero como les explico, eso tiene que hacerlo un especialista. Mm. No. Como digo, no es recomendable ir al fregador. Tengo la experiencia, no yo la experiencia, no, sino tuvimos un paciente cuando yo estaba en el internado, que era un niño, que desde ahí yo me quedé realmente traumada porque el niño se había caído y llegó al servicio de emergencia después de 3 días de haberse caído. La mamita típico ecuatoriano, lo que primero hacemos es preguntarle a nuestra mamá, a nuestra abuelita, ¿qué le pongo? Ya nos dicen que le pongo, como no le pasa, se va a la farmacia. En la farmacia, como no le pasa el malestar, enseguida nos vamos al fregador, al chamán, y ahí literalmente nos hacen pedazos. Porque este guagua llegó al servicio de emergencia con un brazo gigante, ¿sí? Simplemente por una caída. Lo que hizo el fregador, me imagino yo, que generó mucha presión, produjo un síndrome compartimental y de lo que fue una simple caída, terminó con un proceso séptico en el brazo. Tuvimos que entrar a quirófano, se le abrió el brazo al niño, o sea, se le hizo una incisión porque tenía una cantidad sorprendente de pus dentro del brazo por el fregador. Entonces se tuvo que hacer varias intervenciones de limpiezas quirúrgicas con el objetivo de eliminar ese proceso purulento, porque ya una vez que está la pus, el músculo comienza a debridarse.
es como la carne podrida. Entonces, cuando ustedes se olvidan la carne en el refrigerador por 5 semanas y esa carne ya está apestando y aparte de eso, usted coge un poquito así y sale, así estaba el músculo del niño. Entonces, eso es lo que puede producir un fregador si desconoce cómo adecuadamente hay que hacer los procedimientos. Y peor aún, por favor, en niños no hay que hacerles que les toquen los fregadores porque puede complicar, ¿ya? Un fregador es podríamos decirle, un terapeuta alternativo que da masajes un poco más bruscos, tratando de acomodar la parte muscular, la parte ósea, son para golpes, para heridas, todo eso, ¿ya? Pero no es un médico, es un terapeuta alternativo. Es mejor asistir al servicio de emergencia. Gracias, Ricardo. Muy bien. El quiropráctico también es un terapeuta, pero reconocido, que, claro, ahí tiene que tener mucha experiencia. También hay riesgos en los quiroprácticos de hacer ciertas actividades. Entonces, yo como médico más le sugeriría que acudan con el traumatólogo, que él es el especialista. Y si es que algo sucede, pues él es el que le va a llevar a quirófano y a resolver las alteraciones que usted tenga. El resto son médicos, no médicos, son terapeutas alternativos, ¿ya? Aficionado, dice por ahí, algo así. Bueno, sigamos. Vamos ahora con la fractura, que por ahí me preguntaban. ¿Cómo diferencia un esguince, una fractura, una luxación, una contusión? La fractura, como ya les dije hace un ratito, es la falta de continuidad de los huesos. Es decir, que en un accidente tan fuerte se rompió el hueso, ¿sí? En nosotros, como nos dimos cuenta, solo fue un golpe de tejido blando, fue ligamentos, fue articulaciones. La fractura es mucho más compleja. La fractura usted lo único que va a hacer es inmovilizar y cualquier tipo de fractura usted le lleva al servicio de emergencia, ¿ya? Entonces, lo que justamente se da, miren aquí, esto es una fractura cerrada, es una fractura oblicua, esta es una fractura ya un poquito más compleja, que esta corre el riesgo de que se vaya al exterior y sea una fractura abierta, que esas son mucho más peligrosas. Y claro, se genera toda esta inflamación, la presencia de este hematoma, y en fracturas nosotros vamos a encontrar una coloración morada, que son los hematomas, y nosotros ahí, claro está, lo que vamos a observar es la deformidad, la inflamación, el dolor. Y lo que están observando ahorita que se está formando se llama callo óseo, que cuando ya la fractura está resuelta, cuando ya le pusieron en el lugar que corresponde, cuando ya le dieron el tratamiento, el huesito comienza más bien dicho, las células de los huesitos comienzan a regenerarse y dar esta característica que se llama callo óseo, ¿ya? Pero para lograr esto, usted tiene que ir a un profesional que le coloque el hueso como corresponde para que se forme el callo óseo. Hay personas que han vivido con una fractura por años y claro, ya se formó el callo óseo, pero mal formado, porque la fractura no estuvo tratada adecuadamente, sino que usted se dejó ahí, se inmovilizó y después se olvidó y eso se formó el callo óseo, quedó deforme y eso luego va a generar dolor. Entonces, por eso es importante acudir al servicio de emergencia. ¿Cuáles son los síntomas de una fractura? Claro está, en todo tipo de traumatismos vamos a tener el dolor. La deformidad, sí, vamos a ver cómo el paciente se sale incluso el hueso, se ve que está el hueso chueco, está redondo, está hecho curva, ¿ya? Tenemos el edema, es decir, la inflamación, la hinchazón. Vamos a tener la presencia de la equimosis del color morado, como estamos viendo. Bueno, acá casi no se ve mucho. Otro que es la impotencia funcional. Recuerden que el hueso es el que nos da la estabilidad como tal del cuerpo. Y si es que usted su hueso está roto, usted no va a poder ni siquiera levantar un vaso de agua. Entonces, claro, el paciente cuando se fractura no puede coger nada. Y crepitación, ¿qué significa eso? Que usted le toca donde está la fractura y eso suena como que fuera el teclado del piano, ¿sí? O el teclado de la computadora. Así siente que se hunde. Entonces ahí hablamos de que es una fractura.
Y miren, aquí tenemos una fractura cerrada que necesariamente casi no la observamos, es un poquito compleja de poderla diagnosticar, pero ya con la sintomatología que les mencioné, usted le presiona en este sector donde está y se va hacia adentro el dedo. Obviamente no lo haga porque no es juguete la fractura, ¿ya? Y la fractura abierta, que es justamente que dentro de esta fractura el hueso, una parte del hueso se desplaza hacia la parte de afuera del cuerpo y esto puede generar infección, porque recuerden que dentro de nuestro cuerpo está todo aséptico, es todo limpiecito, pero si este hueso salió, hay muchas bacterias que están en nuestro entorno que van a entrar por esta puerta de entrada hacia el cuerpo y producir una sepsis, ¿ya? Y miren, aquí tenemos diferentes tipos de fracturas. Esto le pongo. Oh, se me fue. Ya, vamos con esta fractura, que es una fractura oblicua. Miren, es así. Este es el corte que tenemos en una fractura oblicua. Tenemos una fractura conminuta, que es esta de aquí. Miren que hay varios trozos. Y de hecho acá se observa la fractura conminuta. ¿Ya? Tenemos una fractura espiral, que es varios fragmentos del hueso y que literalmente es como una espiral. Entonces aquí esto es mucho más complejo. Esto se da en accidentes de tránsito, principalmente si es que a usted le gusta andar en moto, corre el riesgo de tener este tipo de fractura y de no solo ser una fractura simple, sino de ser un politraumatismo. Tenemos la fractura de compuesta, que es, miren, esta que se va hacia afuera el hueso, que ya lo habíamos dicho. Tenemos bueno, diferentes tipos de fractura. La cuestión de esto es que cualquiera de este tipo de fracturas tienen que ser tratadas por el especialista, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la actuación que usted tiene que evitar que se apoye la lesión de la fractura en la superficie? Inmovilizarle de manera inmediata, y así sea con un trapito, con una chompa, con lo que sea, usted le coloca el bracito apoyándose en el cuello, como lo están viendo aquí en la imagen de arriba, y usted le lleva al hospital de manera inmediata, ¿ya? Si la lesión está en el brazo, hay que apegarle hacia el cuerpo como está aquí, y si la lesión está en la pierna, hay que inmovilizarle y hay que trasladarle al paciente prácticamente amarcando, ¿ya? Y aquí tenemos, miren cómo se produce una fractura. Ahí esa es una fractura expuesta. Lo que hace el traumatólogo es obviamente, bueno, esto está exagerado, ¿no? Porque es inteligencia artificial. Lo que hace el traumatólogo es colocarle en su lugar, dependiendo de cómo se generó la fractura, dependiendo de cómo es, cuál fue el evento del accidente, es o no quirúrgico, entonces el traumatólogo pues determina eso por medio de radiografía e ingresa a quirófano si es que es necesario, o simplemente le hace una reducción, le coloca donde corresponde el hueso y le manda poniendo una férula, ¿ya? Pero eso solo lo hace el traumatólogo. ¿Cuáles son los principios básicos de inmovilización? Férulas forzadas, almohadillas, vendajes no ajustados, pero que tampoco no sean flojos, ¿ya? Hay que tratar de inmovilizar con una vendita para poder cubrir la gran mayoría de espacio donde se generó la fractura para poderlo llevar al hospital. Y obviamente, si es que es una herida abierta, usted le cubre con apósitos con el objetivo de que no se genere procesos infecciosos. Si es que es en miembro superior, usted, si tiene un cabestrillo, pues le coloca y le va llevando al hospital. Si no tiene el cabestrillo, puede utilizar esta pañoleta en forma triangular, que también podemos utilizarle funcionalmente para poder hacer un cabestrillo casero. Lo otro es colocarle también o utilizar una chompa, una camiseta, también podríamos hacerlo con el objetivo de que el peso del brazo se vaya hacia el cuello para que le sostenga, ¿ya? Porque si es que usted le lleva así, más al hospital, esa fractura se va a movilizar y obviamente se va a complicar. Aquí lo adecuado también es colocarle hielito, como estamos viendo en la imagen. Si es que es una fractura un poquito más compleja o involucra más estructuras del hueso, esta es otra manera de inmovilizarle. Le coloca las vendas y eso va pegado hacia el cuerpo con el objetivo de que no se mueva absolutamente nada. ¿Ya?
Esta es la venda triangular que les mencionaba. Lo podemos utilizar con una pañoleta en su casa, si es que tiene una camiseta. Entonces lo que hace es justamente estos movimientos, le lleva hacia el cuellito con el objetivo de sostener el brazo, de que el brazo quede prácticamente apoyado con el cuello para poderlo trasladar y para incluso tener una mayor estabilidad, podemos colocarle una vendita direccionada aparte de esta pañoleta, direccionado externamente hacia el tórax, ¿ya? Y ahí le llevamos al hospital y listo. En caso de que sean miembros inferiores, claro, aquí ya no va a haber cómo hacer lo que acabamos de mencionar. Nosotros aquí podemos improvisar con cartón, podemos improvisar con algún eh, como es con alguna tabla, ¿sí? Y le vendamos lo más que podamos y así le movilizamos al hospital. Si es que es una pierna, si es que no tenemos como tal mucho material, podemos inmovilizar las dos piernas y le vamos cargando al hospital en caso de que sean miembros inferiores. Y miren, como dije, podemos improvisar con un cartón, le colocamos en la parte de la piernita del paciente. No es necesario ponerle como tal esas vendas, podemos poner algunas otras compresas, yo que sé, camisetas con el objetivo de que genere una presión y estabilidad en el miembro inferior y luego comenzamos simplemente a colocar la venda, ¿ya? Y de ahí les llevamos trasladándole al hospital al pacientito. Las fracturas, como digo, necesariamente tienen que ser intervención médica. Nadie más puede solucionar ese inconveniente que no sea el médico. ¿Ya? Vamos con amputaciones para ya casi terminar. Es la pérdida de alguna extremidad del cuerpo. Es un corte, se puede dar un corte neto de la amputación. Miren cómo es el caso de aquí. Puede ser por aplastamiento, que eso en los varones es más frecuente cuando están haciendo trabajos en la casa, con, yo qué sé, moviendo la refrigeradora y se le cayó la refri la mano y le da una amputación. Entonces es mucho más frecuente en el género masculino y por arrancamiento, que esto por lo general son igual en accidentes de automovilísticos, en personas que de pronto meten la mano en el carro y les van jalando por velocidad, entonces ahí se puede dar, ¿ya? En niños también puede ser un poquito frecuente porque como son un poquito traviesos, entonces se puede dar estas amputaciones. Esto, miren, es una amputación por mordedura de perro. ¿Ya? Acá tenemos una amputación de la manito. Esto es una amputación, es la salida del órgano del lugar donde corresponde. ¿Ya? Y la actuación es obviamente controlar la hemorragia. Miren, por ejemplo, aquí tenemos esta actuación de esta persona. Ayúdenme apagando los micrófonos. ¿Ya? Entonces miren cómo está controlando la hemorragia. Esto está haciendo un torniquete, ¿sí? Y cuando veamos mañana hemorragias, pues vamos a ver un poquito mejor esta parte. Entonces se controla la hemorragia. Mm, si es que hablamos de una amputación muy grande, claro, podríamos hacer este torniquete. Por si hablamos de una amputación más pequeña, como por ejemplo es el caso de los dedos o de alguna estructura más chiquitita, lo que hacemos es presión directa donde se está produciendo esta hemorragia, ¿ya? Lo que hacemos también es la elevación del miembro y aquí nosotros, nuestro manejo de primeros auxilios sería colocar el miembro amputado, lo podemos lavar con suero fisiológico, con agua de la llave, no hay inconveniente, le ponemos en una funda plástica y corre hacia el hospital para ver si es que se puede salvar, ¿ya? Si es que usted pasa mucho tiempo en llevarle ese miembro al hospital, hay menos probabilidad de que se dé o que se le pueda colocar nuevamente al paciente, ¿ya? Pero si es que le lleva de manera inmediata, pues sí se puede salvar el miembro. Y listo, hasta ahí nos vamos a quedar. Preguntas. ¿Cómo se llama el procedimiento donde se le quita? Amputación mismo, sí, una amputación de miembro de una estructura anatómica del cuerpo. O extracción también se le puede conocer, ¿ya? Eh,
Sí, claro, al miembro amputado se le tiene que colocar en hielo para que pueda mantenerse hasta llegar al hospital, porque si es que usted le lleva una fundita y está haciendo un tremendo sol, eso se pudre enseguida y ya no sirve. ¿Ya? Muy bien. Tiene una rodilla, si está bien. Listo. Yo les agradezco infinitamente. Ha sido una noche bastante interesante. Espero que les haya agradado este tema. Ya vimos que en todo tipo de traumatismos, de manera resumida, colocamos hielo, le colocamos la piernita o el miembro elevado, podemos darle analgésicos y lo importante aquí es aprender a diferenciar qué le podemos tratar en la casa y qué hay que llevarle al hospital. Obviamente, si ya tenemos un paciente complicado, al hospital. Todo tipo de fracturas, al hospital. Esguince, si es que ya hablamos de un esguince grado 3, al hospital. Luxación, al hospital. ¿Ya?